Dice que una permutación es un arreglo donde el orden es importante. Ojo con esto, el orden es importante. Entonces, cuando el orden es importante, se toma la cantidad de elementos n de la muestra de un producto que comienza con n y desciende de 1 a 1 hasta la unidad. Eso es lo que se conoce como n factorial. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una muestra de 5 y le voy a hallar el factorial, esto es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Así se define. Ese producto equivale al 5 factorial. Entonces, en este caso sería 5 por 4, 20, y 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, sería 120, ¿cierto? Ese sería el 5 factorial. Pero entonces, cuando hablamos de permutaciones tomadas de n en n, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos, lo que hacemos es que la permutación, importando el orden, se halla con el factorial de n. Pero, si se escogen r a la vez, entonces cambia un poco la estructura y entonces se halla basado en esta fórmula o esta ecuación que tenemos aquí, n factorial sobre n menos r factorial. Eso así no es claro. Por eso vamos a mirar unos ejemplos. Dice que la cantidad de formas en que se pueden sentar 5 personas en un cinema en las sillas S1, S2, S3, S4 y S5, ¿cuál es? Entonces, hay que hallar de cuántas formas necesariamente aquí es importante el orden. Porque el orden depende de las sillas, S1, S2, S3, S4 y S5. En este caso, entonces lo que haríamos es n, p, n, que es lo mismo que n factorial, y en este caso sería 5 factorial, y por lo tanto esto sería 120. 120 formas de acomodar 5 personas en un cinema. Este es el resultado. Observen que es un ejemplo clásico en donde podemos observar que aquí se está teniendo en cuenta el orden de cómo se acomodan las personas, de que aquí la relación es con n de n en n y que n corresponde a 5 personas. Listo. Miramos otro ejemplo. La cantidad de cintas tricolor que se pueden formar con cinta azul, amarilla y verde. De nuevo, ahí importa el orden. N, ¿quién es? Pues va a ser 3. P3 es igual a 3 factorial, o sea, 1 por 2 por 3, es decir, 6. La cantidad de cintas tricolor que se pueden formar con cintas azul, amarilla y verde son solo 6. Bien, miremos otro ejemplo. ¿De cuántas maneras se pueden acomodar 5 videojuegos escogiendo 3 a la vez, importando el orden y sin repetir? Aquí entonces necesitaremos la definición de NPR. ¿Por qué? Porque son 5 videojuegos, este es N, escogiendo 3 a la vez, este es R, y importando el orden, quiere decir que es una permutación. Entonces sabemos que esto es igual a n factorial sobre n menos r factorial, tal como lo mencioné en esta ecuación que tenemos aquí. Entonces tenemos que n, como dijimos, es 5, p y r, que es 3, es igual a 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, y esto es igual a ¿qué? A 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, o sea, 2 factorial. Y si queremos hacer la división un poco más sencilla, vamos a destruir ese factorial. Vamos a decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y lo vamos a dividir entre 2 por 1. O sea que podemos eliminar o simplificar el 2 y obtenemos una multiplicación de 5 por 4 por 3, que es igual a 60. Bien, miremos ahora las combinaciones. Las combinaciones, a diferencia de las permutaciones, no se tiene en cuenta el orden.
Podemos combinarlos como quieran, sin importar en qué orden los pongamos. Y la única diferencia con la permutación es este r factorial que está en el denominador, porque si observan todo esto es igualito a la permutación, pero para la combinatoria se agrega el r factorial y las condiciones de n y r siguen siendo las mismas, solo que r debe ser menor o igual a n. Bien, miremos ejemplo. Dice el ejemplo, ¿cuántos estrechones de mano se pueden dar 5 personas entre ellas? Si cada una estrecha la mano de las otras 4. Entonces yo al tiempo le puedo dar la mano a una sola persona. Por lo tanto, la combinación va a estar dirigida a 5 personas combinado estrechones de mano en parejas. Por lo tanto, esto nos da 5 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. ¿Cuánto nos da esto? 5 por 4 por 3 por 2 por 1 dividido 2 factorial por 3 factorial. Es decir, que es lo mismo que dividir 1 por 2 por 1 por 2 por 3. Y 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto nos da 2 se cancela, 3 se cancela. Nos queda 20 dividido 2. Por lo tanto, si cada uno estrecha la mano de las otras 4, solo puede haber 10 estrechones de mano. De una lista de 13 candidatos a entrar a una empresa, se le elegirán únicamente 5 de ellos para formar un equipo de trabajo. ¿Cuántos equipos se pueden formar en total? Miren que 13 candidatos y 5 de ellos, es decir, que ubicamos N y R respectivamente. Entonces, como no importa el orden de la candidatura, o sea, de la postulación, decimos que es una combinatoria y decimos entonces que N es 13 combinado 5 y en ese caso tendríamos 13 factorial sobre 5 factorial por 13 menos 5 factorial. Entonces el resultado será 13 factorial sobre 5 factorial multiplicado 13 menos 5, que es 8 factorial. ¿Sí? Entonces sería 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y acá abajo entonces tenemos 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 y por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Entonces cuando hacemos la simplificación obtenemos lo siguiente. Podemos cancelar 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5, 6 con 6, 7 con 7, 8 con 8. Aquí no podemos simplificar nada más. Entonces debemos hacer el producto de 13 por 12 por 11 por 10 y por 9. Entonces miremos cuánto nos da. 13 por 12 por 11 por 10 por 9 es igual a 154.440 dividido 5 por 4 por 3 por 2, que ya lo habíamos dicho, 120. Entonces a 154.440 lo divido entre 120 y obtenemos como resultado 1287. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son los equipos que se pueden formar sin tener en cuenta el orden. Muy bien.
Y aquí entonces les dejo, como siempre, unos ejercicios propuestos para que desarrollen basado en lo que acabamos de ver desde las permutaciones y las combinaciones. Hasta luego.